Hay una promesa de restauración de parte de Dios para con la humanidad que tiene que ver con Abraham, con Sara y continúa con el pueblo de Israel. Sin embargo, a lo largo del caminar del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, pareciera que una serie de realidades o dificultades trataran de hundir el propósito que tiene Dios de redimir, restaurar, bendecir y salvar a la humanidad. Sin embargo, Dios ha provisto de algo maravilloso al ser humano para enfrentar esa realidad o realidades o esa dificultad o dificultades. ¿Te gustaría saber qué es aquello o con qué Dios ha provisto al hombre para enfrentar su realidad o las dificultades? Hola, mi nombre es Juan Carlos Castillo y hoy, con la guía del Espíritu Santo, al cual le pido que me ayude, vamos a recordar o reconocer aquello con lo cual Dios nos ha provisto para redimir, para enfrentar la realidad o las dificultades. Para ninguno es un secreto lo que hoy se vive en las naciones. Sin embargo, a través de las palabras del Señor, nos muestra cómo otros pueblos en dificultades grandes, en realidades muy duras, lograron salir adelante de la mano de Dios. En el libro de Habacuc encontramos al profeta que observa algunas realidades o dificultades que el pueblo está atravesando, que se interponen frente a ese propósito que Dios tiene para con su pueblo de redimir y salvar a la humanidad. Así que el profeta le pregunta a Dios, por lo cual, número 1, el Señor responde frente a la realidad presente. Frente a la realidad presente del profeta y frente a la realidad presente nuestra. En el libro de Habacuc, capítulo 1, versículo 2, Habacuc le pregunta al Señor lo siguiente: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la ley, la justicia. Es una situación del pasado y es una situación muy parecida a la que hoy se vive. Porque pareciera que Dios no se inquietara y no se interesara ante la maldad de aquellos poderosos. Porque eran las élites, las clases altas, los gobernantes, quienes estaban abusando del pueblo. La injusticia se movía por todas partes. Pero no era solo la maldad de los grandes, era la maldad también de la gente pobre que se había alejado de Dios y que había empezado a hacer cosas que no eran correctas. Y frente a esta realidad, Habacuc se queja esta primera vez. Pero Dios le responde y le dice al profeta Habacuc en los versículos siguientes que vendrá un pueblo, el pueblo de Babilonia, un pueblo diestro para la guerra, cruel y devastador. Y frente a lo tocante a Babilonia, Habacuc nuevamente le pregunta al Señor sobre lo que vendría. Y el Señor responde a Habacuc nuevamente y le dice que ese pueblo que se ha ensoberbecido sobre la nación del Señor y que ha pasado el límite y se ha aprovechado y los ha maltratado de una forma que los ha llenado de, ya lo dije anteriormente, de prepotencia, de orgullo, de arrogancia, ese pueblo también tendrá su juicio. No hay injusticia que delante de los ojos de Dios
se quede sin pago. Entonces Dios responde frente a esa realidad y frente a la realidad que hoy estamos viviendo, que pareciera que Dios no estuviera. Vemos dentro de la política, y no solo dentro de la política, dentro de casi todos los estamentos, dentro de casi todas las estructuras, uno mira la corrupción y siempre el aprovechamiento sobre aquellos que son los más débiles, pero el Señor le responde al profeta Habacuc que el justo, en el capítulo 2, versículo 4, que el justo por su fidelidad vivirá, porque Dios es el representante y nada podrá evitar. Dios no dejará que nada impida que el propósito de bendecir, de restaurar sobre la humanidad se cumpla, ni siquiera lo que estamos viviendo en este momento. Así que, número 2, esperanza versus realidad. Eso es de aquello con lo cual Dios ha provisto al hombre frente a la realidad de esperanza. Y es la esperanza frente a la realidad lo que nos va a dar la victoria, lo que nos va a dar la bendición, lo que va a restaurar, lo que no va a dejar que ese propósito maravilloso que el Señor tiene para contigo, con tu familia, con los de tu casa, se convierta en una realidad. Y frente a esa realidad, una realidad devastadora, es que el profeta se acerca a Dios. Y en el capítulo 3, versículo 1, en el capítulo 3, versículo 2, le dice: oh Jehová, oí tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán, Selah, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Es algo que Él está viendo, no es algo en este momento. Dios vendrá y evitará que esa realidad presente destruya al pueblo de Israel. Y Dios evitará que esta realidad presente te destruya a ti, destruya a tu familia, tu empleo, tus finanzas, porque es la esperanza que nos queda frente a esa realidad que estamos viviendo. Cada día más esto se extiende, se alarga. Se dice que se creó una cura. Todos nos emocionamos, después la desvirtúan y pareciera que no se acabara. Y frente a esta realidad, muchos, hasta los creyentes, le preguntamos al Señor: ¿dónde estás? Pero la fe, la esperanza en Habacuc es tan grande que en el versículo 16 de ese mismo capítulo dice: y oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí por lo que venía. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Y sigue la esperanza en medio de la devastación. Y dice Habacuc: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, ni aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, del rebaño, y del lugar donde las guardan, y no haya vacas en los corrales, aunque el desierto invada, no haya producción, no haya comida, no haya trabajo, todo esté seco, descompuesto, dañado. Él dice: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Es una esperanza demasiado grande, demasiado enorme frente a algo que está viendo. Hoy, frente a eso, la palabra del Señor nos insta a no perder la esperanza, nos desafía a no perder la esperanza. Pase lo que pase, el justo
por su fidelidad vivirá. Por lo cual, número 3, el Señor es nuestra fortaleza. Porque el Señor es nuestra fortaleza. Y Dios es la fortaleza del profeta. Y en el versículo 19 dice, Jehová es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Sobre esa dificultad, Dios hace que nuestros pies, nuestra vida sea ligera. Y en Deuteronomio capítulo 32, dice lo siguiente. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Dice, Él es la roca. ¿Quién? Dios, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Y el versículo 9 dice de la siguiente forma, porque la porción de Jehová es su pueblo. Tú y yo le pertenecemos a él. Jacob, la heredad que le tocó, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de sus ojos, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo. Jehová, la palabra era su fortaleza y sobre esa palabra pudo enfrentar la realidad presente. Hoy, sobre esa realidad que estás viviendo, que estamos viviendo, el Señor será nuestra fortaleza. Su palabra nos levanta, su palabra nos llama y nos invita a no perder la esperanza. Tu esperanza sobre la realidad, nuestra esperanza en Dios sobre la realidad, y nada evitará que el propósito de restaurar tus finanzas, tu salud, tus hijos, tu casa, tu economía, se levante para su gloria. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra, porque en ella nos muestras que tú eres nuestra esperanza en ti, está sobre la realidad, y aunque no haya lo que veamos, con todo nos alegraremos en ti. Dios te bendiga grandemente.